El dilema del tranvía es una de las paradojas éticas más debatidas en la filosofía contemporánea. Plantea una situación en la que un tranvía descontrolado se dirige hacia 5 personas atadas a la vía. Tienes la opción de accionar una palanca que desviará el tranvía hacia otra vía, donde solo hay una persona atada. La cuestión central ¿es moralmente correcto intervenir y sacrificar a una persona para salvar a 5? Origen y formulación del dilema. Este dilema fue introducido por la filósofa Philippa Foot en 1967 y ha sido ampliamente analizado en estudios de ética y psicología moral. La situación básica presenta una elección entre dos acciones: no hacer nada y permitir que el tranvía mate a 5 personas, o intervenir activamente, desviando el tranvía para que mate a una sola persona. Este escenario enfrenta dos enfoques éticos. Utilitarismo sostiene que la acción moralmente correcta es la que produce el mayor bien para el mayor número de personas. Desde esta perspectiva, desviar el tranvía sería lo correcto, ya que se salvarían más vidas. Deontologismo afirma que ciertas acciones son moralmente incorrectas, independientemente de sus consecuencias. Desde este punto de vista, causar intencionalmente la muerte de una persona, incluso para salvar a otras, sería moralmente inaceptable. Variantes del dilema. A lo largo de los años, se han propuesto diversas variantes del dilema para explorar diferentes intuiciones morales. El hombre corpulento, en lugar de una palanca, estás en un puente junto a un hombre corpulento. Empujarlo detendría el tranvía y salvaría a las 5 personas, pero él moriría. Esta versión cuestiona si es moralmente diferente sacrificar a alguien de manera más directa. El médico y los órganos. Un médico tiene 5 pacientes que necesitan trasplantes de órganos para sobrevivir. Un paciente sano podría ser sacrificado para salvar a los 5. Esta variante examina la moralidad de sacrificar a una persona para salvar a varias en un contexto médico. Aplicaciones contemporáneas. El dilema del tranvía tiene relevancia en debates actuales, especialmente en la ética de la inteligencia artificial y la conducción autónoma. Por ejemplo, los vehículos autónomos podrían enfrentar situaciones donde deben decidir entre causar daño a diferentes grupos de personas. Programar estas decisiones implica enfrentar dilemas éticos similares al del tranvía. Explorando las intuiciones morales. El dilema del tranvía no solo enfrenta teorías éticas abstractas, sino que también pone a prueba nuestras intuiciones morales. Investigaciones en psicología moral han revelado que las personas suelen tener respuestas conflictivas ante estos dilemas. La influencia de la proximidad. Un aspecto interesante es cómo la proximidad física afecta nuestras decisiones. Por ejemplo, muchas personas están más dispuestas a accionar una palanca para desviar el tranvía que a empujar físicamente al hombre corpulento desde el puente. Esto sugiere que nuestras intuiciones morales pueden estar influenciadas por factores emocionales y contextuales más que por principios éticos consistentes. El rol de la cultura. Estudios han demostrado que las respuestas al dilema del tranvía varían entre culturas. En sociedades más individualistas, como Estados Unidos, las personas tienden a preferir soluciones que maximicen los beneficios generales. En cambio, en culturas más colectivistas, como Japón, se tiende a priorizar la armonía y evitar acciones que impliquen un sacrificio directo. Caracteres, 804. Variantes filosóficas y experimentales del dilema. El dilema del tranvía ha inspirado innumerables variantes que plantean nuevas preguntas sobre la moralidad y la acción. Aquí exploramos algunas de las más interesantes. El tranvía invertido. En esta variante, el tranvía inicialmente se dirige hacia una sola persona, pero puedes desviar la palanca para salvar a esa persona y sacrificar a 5. Esta versión desafía la tendencia humana a preferir la inacción en lugar de intervenir directamente. El botón de decisión aleatoria. Una versión más experimental propone que, en lugar de elegir directamente, un botón decide de manera aleatoria el destino del tranvía. Este enfoque plantea preguntas sobre la ética de delegar decisiones morales a la suerte o a un tercero. El dilema del espectador. ¿Qué sucede si no eres el único con la posibilidad de intervenir? ¿Es moralmente correcto esperar a que alguien más tome una decisión o asumir la responsabilidad? Estas variantes invitan a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva e individual. Debates en la ética de la inteligencia artificial. El dilema del tranvía tiene aplicaciones directas en el diseño ético de sistemas de inteligencia artificial, especialmente en los vehículos autónomos. Por ejemplo, ¿cómo debería programarse un automóvil para decidir entre atropellar a un peatón o poner en riesgo la vida del conductor? La programación de decisiones éticas.
Los ingenieros enfrentan el desafío de traducir principios éticos en algoritmos programables. Las decisiones no solo deben ser consistentes, sino también justificables, lo que plantea preguntas complejas sobre qué valores deben priorizarse. Responsabilidad en caso de fallo. Además, estas situaciones plantean interrogantes sobre la responsabilidad. Si un vehículo autónomo toma una decisión basada en programación ética y causa una muerte, ¿quién es responsable? Este dilema refleja cómo las preguntas planteadas por Foucault no solo son filosóficas, sino también prácticas. Aplicaciones del dilema en la política y la salud pública. El dilema del tranvía también tiene aplicaciones en áreas como la política y la salud pública, donde los líderes deben tomar decisiones que afectan a grandes grupos de personas. Políticas de prioridad en pandemias. Durante la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos enfrentaron decisiones difíciles sobre cómo priorizar recursos médicos limitados, como ventiladores o vacunas. Estas decisiones reflejan dilemas similares al tranvía. ¿Es mejor salvar a los más jóvenes, que tienen más años por vivir, o a los más vulnerables, que enfrentan mayor riesgo inmediato? La ética del presupuesto público. En la política económica, los gobiernos también enfrentan dilemas éticos. Por ejemplo, ¿es correcto desviar fondos de una población pequeña pero necesitada para beneficiar a un grupo más grande? Estas decisiones a menudo involucran tensiones entre principios de equidad y eficiencia. Críticas y reflexiones sobre el dilema del tranvía. Aunque es ampliamente estudiado, el dilema del tranvía ha recibido críticas de filósofos que consideran que sus escenarios simplificados no reflejan las complejidades de las decisiones morales reales. La crítica de Bernard Williams. El filósofo Bernard Williams argumentó que el dilema ignora la riqueza de las emociones humanas y las relaciones personales. Según Williams, las decisiones éticas no solo son cuestiones de cálculos racionales, sino también de compromisos emocionales y lealtades. El enfoque de la ética de la virtud. Desde la perspectiva de la ética de la virtud, asociada con Aristóteles, el dilema no proporciona suficiente contexto para determinar cuál sería la acción más virtuosa. Este enfoque enfatiza el desarrollo del carácter moral en lugar de la evaluación de acciones individuales. Reflexión final. Este dilema nos invita a reflexionar sobre cómo tomamos decisiones morales y qué principios guían nuestras acciones. No ofrece respuestas fáciles, pero sirve como una herramienta valiosa para examinar nuestras intuiciones éticas y la complejidad de la toma de decisiones en situaciones límite.